Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas cosas de las que comentar en este primer día de semana de Gran Premio. Hemos entrado en semana de Gran Premio de Austria que vamos a tener este mismo fin de semana. Regresa al formato sprint, hay muchas cosas de las que comentaros, horarios, meteorología, sensaciones por parte de Fernando Alonso que las hemos tenido, aparte de varias noticias, varias como además una muy importante para el equipo Alpine. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero, como hacemos siempre los lunes de semana de Gran Premio, con los horarios. Tenemos que hablar acerca de los horarios del Gran Premio de Austria, unos horarios muy importantes debido a que son formato clasificación al sprint y además regresan a ser los horarios tradicionales que tenemos en Europa. Por lo tanto, más o menos ya os podéis hacer una idea, ahora os contamos exactamente los horarios, pero si sois de Latinoamérica, pues ya sabéis que más o menos son los horarios que solemos tener. Son unos horarios sobre todo viernes y sábado un poco más tarde, sobre todo viernes un poco más tarde de lo habitual, un poco más tarde de lo que hubiera sido en un formato habitual, pero bueno, esto es debido al formato al sprint porque quieren que la clasificación sea la mejor hora posible para en general en todo el mundo, así que ahora lo veréis. Y luego, pues para los que somos europeos, al final son los horarios más o menos tradicionales que solemos tener los fines de semana que son en Europa. Así que los horarios para el Gran Premio de Austria son los siguientes. El viernes tendremos los primeros entrenamientos libres a la 1:30. La clasificación será a las 5 del viernes. Sábado tendremos la clasificación shootout, esta que nos pusieron, que será a las 12 en punto. Y la clasificación al sprint, la carrera al sprint, será a las 4:30. Recordad que es una carrera de media hora, más o menos. Y ya el domingo tendremos la carrera a un horario tradicional, que es a las 3 de la tarde, horario todo esto español. Estos son los horarios que vamos a tener para este Gran Premio de Austria. Lo que os estoy diciendo, muy sorprendente esa clasificación, podríamos llegar a decir. Realmente los horarios en Europa suelen ser, a lo mejor los viernes los solemos tener como muy tarde, a las 3, algo por el estilo, pero esto también es debido a pues el formato al sprint y que esa clasificación quieren que se llegue a ver más. Regresamos a tener, por segunda vez tendremos esta clasificación al sprint, este formato de clasificación al sprint que tenemos, ya se introdujo en Azerbaiyán, tuvimos ahí la primera prueba con este mini sábado, que es un mini gran premio dentro del gran premio, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, es independiente. Por si acaso recuerdo el funcionamiento de este formato de clasificación al sprint, por si acaso no os acordáis de cuándo lo cambiaron para el Gran Premio de Azerbaiyán, recordad que el viernes tenemos libres 1 y clasificación, esa clasificación decide el orden de salida del domingo y luego tenemos una nueva clasificación que es el sábado, que esa mini clasificación que tenemos el sábado, que recordar que es una clasificación algo más corta, muy breve, pero un pelín más corta, es más larga esa clasificación que la carrera al sprint, pero esa clasificación es algo más breve, sobre todo además la funcionalidad importante es que en la Q1 y Q2 están obligados a no usar neumático blando, sino usar neumático medio, y en la Q3 sí que deben de usar ese neumático blando, pero si no te has guardado un neumático blando, porque al final es más importante usarlo para la antigua clasificación, si no te has guardado un neumático blando no puedes participar en esa clasificación al sprint. Eso es algo que en teoría se iba a cambiar, pero por ahora no se había comunicado nada de que se haya llegado a cambiar, os mantendremos informados al respecto. Entonces no podías participar, que eso le pasó por ejemplo a Lando Norris durante el Gran Premio de Azerbaiyán. Ya luego la sprint, carrera normal de, como digo, media hora, pero es una carrera, no estás obligado a hacer una parada, es la única funcionalidad extra ahí. Y además el domingo ya la carrera habitual, que la carrera se ha decidido por el orden de salida, como dije, del viernes. El sábado no decide nada, simplemente decide un par de puntos más, pero que no decide nada para la carrera, como sí que lo hacía antes. Así que ese es el funcionamiento de esta clasificación al sprint de este formato, por si os lo habíais olvidado. Y antes de seguir con la siguiente noticia que tenemos que comentar, tenemos que recordaros el espectacular mes que vamos a vivir en julio. Estamos llegando a los últimos días de junio, el primer día del Gran Premio de Austria va a seguir siendo junio, va a ser el último día del mes, pero ya el sábado y el domingo es 1 y 2 de julio, en la carrera se corre el 2 de julio, es decir, ya pertenece este Gran Premio a julio. Tenemos un mes espectacular en julio, donde vamos a tener 4 carreras en 5 fines de semana. Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. El 2 de julio, como os estoy diciendo, va a ser este Gran Premio, el Gran Premio de Austria, seguido además por el siguiente Gran Premio, que es el Gran Premio de Gran Bretaña, es la siguiente semana, es decir, no vamos a tener una semana de parón entre Austria y Gran Bretaña, ya os lo voy avisando. Luego sí, tenemos después de Silverstone una semana de descanso, que es ese fin de semana del 14 al 16 de julio, y luego volvemos a tener 2 fines
fines de semana consecutivos. Entre el 21 y el 23 de julio se disputa el Gran Premio de Hungría y entre el 28 y el 30 de julio el Gran Premio de Bélgica. Son 4 carreras en 5 fines de semana que vamos a tener en julio. 4 carreras este mes, así que estar atentos porque va a haber mucha actualidad, va a haber muchos vídeos, va a haber muchos días donde vamos a necesitar hacer 3 vídeos al día para cubrirlo todo, sobre todo en los meses, las semanas en las que sea, semana tras semana, si hay mucha noticia, pues porque al final da para muchas noticias. Puede que haya 3 vídeos al día, si los queréis y demás, me lo podéis dejar en los comentarios y a lo mejor lo hacemos, así que tengo que avisaros porque se vienen semanas muy intensas de Fórmula 1. Y además una semana muy intensa de Fórmula 1 puede ser esta en el Gran Premio de Austria, porque además es posible que llegue a haber lluvia, llegue a haber agua, eso es posible que lleguemos a ver carrera en mojado. Lo he comprobado en 2 distintos medios de meteorología y cada uno me ha dado una cosa distinta. Os traigo el que siempre os suelo poner en estos vídeos, pero cada uno me ha dado una cosa distinta. El otro que lo he visto ponía que la probabilidad era mínima, sí que ponía que sobre el día a lo mejor había un 30% a lo mejor de probabilidad de lluvia, pero a lo largo de todo el día no era lo que yo he llegado a ver en otros medios. O sea que bueno, yo os traigo los dos, os digo que hay sistemas de meteorología que están diciendo que no va a llover y sistemas que están diciendo que sí. Es muy pronto, pero como siempre lo traemos también el lunes, os lo tenemos que poner. Si hay alguna actualización, es decir, lo que os pongo en pantalla, que es lo que siempre solemos poner, si luego este mismo método de meteorología cambia y reduce, pues os lo iremos trayendo como siempre hacemos a lo largo de todos los fines de semana. Así que bueno, estas son las probabilidades meteorológicas para este viernes, sábado y domingo. Estamos viendo ahí bastante lluvia. Vemos ahí al fondo que el lunes pone que habría incluso llegar a haber tormenta. Jueves no llovería. Mañana martes y mañana miércoles también pone que llueve en Spielberg, en el Red Bull Ring, o sea que hay que estar muy atentos. El viernes pone probabilidades de lluvia también bastante altas y sobre todo un 60%, alrededor de un 60% el viernes, tanto en la clasificación como en los libres 1, así que bastante atentos. Y las temperaturas son realmente también no extremadamente altas, pero tampoco son muy bajas, es decir, hemos visto temperaturas que pueden llegar a ser más bajas. En este caso, bueno, pues son más o menos temperaturas las que solemos esperar para Austria, que son alrededor de 24 grados, como estáis viendo, de máxima, tanto viernes, sábado y domingo, como 21, que es el sábado, de mínimo. La previsión meteorológica, además, según esto, para el viernes, para el sábado es aún mayor. Fijaros lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que llega a ver hasta ese 67% aproximadamente. Entre el 67 y el 61 es donde corresponde la clasificación, y los libres, la clasificación shootout está en el 67, la clasificación al sprint sería entre ese 67 y 61. Por lo tanto, muy atentos porque el sábado, con ese mini gran premio que tenemos dentro del gran premio, podríamos llegar a tener incluso bastante actividad ese mismo día. Y luego ya el domingo también tenemos bastante probabilidad, aunque llega a bajar hasta el 52% de probabilidad de lluvia durante la carrera normal. Así que esa es la previsión de lluvia. Lo que digo, lo cogemos con pinzas porque es viernes, porque hay ciertos medios que dicen que sí, ciertos medios que dicen que no. Todavía tenemos que esperar a que avance un poco más la semana y ya sea más certero. Yo os diría que no creamos que va a llover sí o sí, tampoco que no va a llegar a llover, pero bueno, habría muchas. Siendo el formato sprint, la verdad que bueno, la lluvia pues podría generar algo más de espectacularidad durante el Gran Premio, así que sería también algo bastante interesante. Y un piloto que llega con muchas expectativas a este Gran Premio de Austria es Fernando Alonso. Tenemos que hablar acerca de las razones por las que Fernando Alonso se muestra positivo y a la vez se muestra negativo con este Gran Premio de Austria. ¿Por qué puede pasar esto? Primero, además, por el formato al sprint, que es una cosa que Alonso también ha sido bastante negativo, bastante escéptico. Ya lo vimos también durante el Gran Premio de Azerbaiyán, pero además también por por hacer comprobaciones de la AMR23 después de las mejoras que introdujeron en Canadá, aunque también hay bastante optimismo porque creen que pueden llegar a funcionar bastante bien. Es decir, Fernando Alonso se ha mostrado tanto negativo como optimista para el Gran Premio de Austria. Qué extraño, ¿no? Bueno, a ver, sí, pero se muestra negativo en sentido de que no van a poder hacer muchas comprobaciones todavía de las mejoras que introdujeron en Canadá, debido a que tienen pocas horas de prueba. Simplemente hay una sesión de entrenamientos libres, que son los entrenamientos libres 1 del viernes, pero se muestra optimista porque creen, después de las mejoras que introdujeron en Canadá, que realmente van a poder funcionar mejor y que hay ciertas partes en las cuales antes de las mejoras de Canadá no hubieran funcionado y hubieran sufrido bastante, que este fin de semana no lo van a hacer y por lo tanto cree que van a ser competitivos. Veremos cómo funciona Aston Martin este fin de semana, veremos si realmente consiguen acercarse, si consiguen hacer funcionar estas mejoras que introdujeron en Canadá y realmente, sobre todo, el tercer sector consiguen funcionar mejor. ¿Por qué os digo lo del tercer sector? Esto es algo que ya en el canal lo hemos comentado anteriormente.
Aston Martin en el primer sector deberían de ir bien, es decir, el primer sector son dos rectas y una frenada, pero bueno, sí que la salida de la recta les debería de dar bien, a la salida de la recta principal en esa última curva del circuito se les debería de dar bien, entonces ya encarar la primera recta, que no es extremadamente larga, la deberían de conseguir encarar de mejor manera, de más ritmo. Luego la segunda recta en sí, la frenada debe ser es un punto en el que Aston Martin va a conseguir destacar bastante, y luego la aceleración también, ya sí que a final de la recta, además esa recta que es en subida, deberían de llegar, según la teoría, ¿no? Según lo que hemos visto en otros fines de semana, pues deberían de llegar con menor velocidad que a lo mejor equipos como Red Bull y demás, pero en esa primera instancia de la recta, en esa aceleración, deberían de conseguir ir realmente bien. Segundo sector, tenemos otra recta, la recta más pronunciada, la recta más importante también incluso para hacer adelantamientos. Esa última recta de DRS que tenemos ahí, pues deberían de rendir mejor o peor, pero luego ya la curva 4 y todas las curvas sucedáneas hasta llegar a ese momento ya que llegamos al tercer sector, todo eso lo deberían de hacer espectacularmente, siendo Aston Martin sabiendo que van mejor en curvas de velocidad baja y media. Ese sector deberían de ir bien, pero es que el tercer sector son todo curvas de velocidad alta, y justo esas curvas de velocidad alta es donde peor se ha visto a Aston Martin, peor incluso que en rectas, es donde más han fallado. Sí que es verdad que las sensaciones que tienen después de haber salido del Gran Premio de Canadá es que las mejoras funcionaron, por lo tanto, en ese aspecto deberían de haber conseguido mejorar en cuanto a las curvas de velocidad alta. Eso es a lo que se refieren en el sentido de que deberían de conseguir rendir a un mejor nivel, y por lo que se muestran optimistas en ese sentido, por esas mejoras que han introducido. Además, también en Canadá introdujeron, con las mejoras, consiguieron una mayor velocidad punta, consiguieron estar en una velocidad punta más alta, más rápido que, por ejemplo, el equipo Mercedes, sobre todo además abriendo el DRS, que Aston Martin anteriormente, abriendo el DRS se notaba la diferencia, pero no era extremadamente, porque no tenían una velocidad punta alta y porque abriendo el DRS no se notaba extremadamente, y muchísimo menos que por ejemplo Red Bull y demás. En Canadá sí que consiguieron hacerlo bien, y ya lo hemos hablado, que estaban en ese sentido bastante contentos porque en Canadá consiguieron adelantar al único piloto que necesitaron adelantar, que fue a Hamilton, haciendo uso del DRS. ¿Por qué se muestran contentos con eso? Porque era algo que no habían conseguido hacer en toda la temporada. Simplemente a pilotos de la zona alta, porque a pilotos de zona media sí, pero pilotos de zona alta solo habían adelantado a 2 pilotos usando el DRS en las 7 carreras anteriores. 2 pilotos. ¿Qué 2 pilotos son estos? Es Carlos Sainz y George Russell, ambos en el Gran Premio de Bahrein. Si no, habíamos tenido que ver adelantamientos como el propio que hizo Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahrein a Lewis Hamilton, como habíamos podido ver también, por ejemplo, a Carlos Sainz en el Gran Premio de Azerbaiyán en la curva 4, un adelantamiento espectacular. Los dos adelantamientos que se llevaron el adelantamiento de su mes correspondiente, pero haciendo uso del DRS no lo habíamos conseguido ver. De esta forma vemos que ya consiguen también adelantar haciendo uso de DRS en rectas, que era algo que no estábamos pudiendo ver, y por lo que se muestran contentos y por lo que en teoría en Austria deberían de conseguir rendir mejor. Eso es lo que están diciendo y eso es por lo que se muestran optimistas, pero luego también pesimistas porque no van a poder hacer esas comprobaciones más a detalle acerca de las mejoras que introdujeron, porque en Canadá no pudieron, porque recordemos que perdimos la primera hora de entrenamientos libres 1, que recuperamos media por tener unos entrenamientos libres 2 más largos, pero bueno, seguimos perdiendo media hora, y los libres 3 tampoco se pudieron hacer comprobaciones, por lo tanto solo tuvimos esa hora y media de libres 2. Sí que se rodaron en los libres 3, pero fueron bajo agua, entonces los datos que se recogen no son tan buenos. Durante la clasificación fue mojado y durante la carrera fue en seco, pero en la carrera no recoges datos, es algo muy distinto a lo que estás haciendo, que intentar estar recogiendo datos. Recoges una serie de datos, pero no lo que harías en los entrenamientos libres. Entonces llegas a Austria, que ya has recogido menos datos de los que hubieras querido, que por ahora todas las sensaciones son buenas, como ya hemos explicado en este canal y ya nos lo han estado contando desde Aston Martin, ¿no? Pero bueno, no has cogido esos datos, llegas a Austria, tampoco vas a poder coger muchos datos debido a que el final es formato al sprint, y llegas a Gran Bretaña, que por eso Alonso estuvo diciendo que hasta Gran Bretaña quizá no veamos realmente todo el potencial del Aston Martin, porque ni en Canadá ni en Austria van a poder hacer todas las comprobaciones necesarias, pero es que en Gran Bretaña llega otro paquete de mejoras grande, por lo tanto es un fin de semana bastante complicado. Vamos a leer las declaraciones y seguimos. Dice: no creo que el fin de semana con formato al sprint sea ideal para nosotros. Aquí vemos que se muestra negativo. Todavía necesitamos más tiempo en la pista con el nuevo paquete, sobre todo para entender mejor cómo podemos optimizarlo, pero solo tendremos una única sesión de entrenamientos libres allí, así que tendremos que conformarnos con eso. Y más allá, luego lo que os estoy diciendo, también se llega a mostrar optimista. Dice: independientemente de eso, la pista puede ser muy buena para nosotros, tal vez beneficia a nuestro paquete. Montreal tiene una línea un poco extraña, digamos, sin embargo, en Austria nuestro ritmo puede ser un poco mejor.
Así que veremos cómo rinde el equipo Aston Martin, veremos cómo rinde Fernando Alonso. Tenemos que pasar de noticia y tenemos que hablar acerca de una noticia que se ha anunciado en la mañana del día de hoy para nosotros, quizás ha sido de madrugada, depende de donde me estéis viendo. Se ha anunciado esta mañana y ha sido una noticia muy buena para el equipo Alpine. Un grupo de accionistas norteamericano, además liderado por Ryan Reynolds, el actor Ryan Reynolds, han comprado acciones del equipo Alpine Fórmula 1 que se las ha vendido el grupo Renault. ¿Cuántas acciones han comprado? Han comprado 25% de las acciones del equipo Alpine. Por lo tanto, van a tener un nuevo inversor Alpine que ya sabíamos que lo estaban intentando buscar, lo han encontrado en este inversor norteamericano. ¿Cuánto han pagado exactamente? Han pagado 200 millones de euros. Eso es lo que le han pagado al equipo Alpine por este 25% de las acciones. Eso es lo que se ha comentado, eso es lo que se ha anunciado en el día de hoy. Es muy buena noticia para el equipo Alpine, sobre todo porque Alpine ya estaba buscando inversores, ya lo estuvimos hablando. Se ha hablado mucho al respecto sobre si a lo mejor el grupo Renault decidía vender el equipo Alpine de Fórmula 1 porque no estaban metiendo dinero. Y esa es una queja muy grande que ya se hacía cuando, por ejemplo, estaba Alonso o incluso antes de que estuviera Alonso. Es más, lo hacían, por ejemplo, me acuerdo yo a Cyril Abiteboul en los últimos años en los que estuvo, que fue justo, el último año que estuvo fue 2020, antes de que llegara Fernando Alonso, pero Cyril Abiteboul fue la persona que consiguió traer a Fernando Alonso. Fue la persona que estuvo con Daniel Ricciardo, fue la persona que estuvo con Carlos Sainz, fue el jefe del equipo en todos esos años. Y ya desde esos momentos, desde que estaba Carlos Sainz, ya recordamos el año 2018 que estuvo allí, los años siguientes con Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg, todos esos años ya se decía que al final Renault no estaba poniendo el máximo dinero y por eso además se hizo el cambio de marca al equipo Alpine, porque no estaban poniendo extremadamente dinero y querían no tener esa vinculación Renault con un equipo de Fórmula 1, además de también dar esa vinculación pues a la marca en teoría de coches de supercoches de lujos, ¿no? Por eso también se puso el equipo, se cambió a Alpine, a esa marca de coches, ¿no? Pero era todo por eso también, porque no estaban poniendo suficiente dinero y ya vimos, eso lo vimos ya, yo lo recuerdo que además porque tuvo bastantes visitas el short que subimos, o sea, el extracto que subimos del short, que ya se habló al respecto sobre si Renault vendería o no el equipo de Fórmula 1 y no se está vendiendo, pero se está buscando inversores para el equipo de Fórmula 1 y entonces aquí lo han encontrado en este grupo norteamericano. Ahora vamos a deciros, bueno, ha sido el grupo Maximum Effort Investment, un grupo de inversores norteamericano en los cuales se encuentran, por ejemplo, la cara más visible Ryan Reynolds, que incluso lo ha puesto la propia Fórmula 1 en sus redes sociales, pero también está, por ejemplo, Michael B. Jordan, otro actor, o Rob Malhelecki, este actor, por ejemplo, que yo no sabía exactamente quién era, pero que ha participado en la serie de Juego de Tronos o ha participado también en la serie de Lost, por lo que he podido ver en Rob Malhelecki. Así que son tres actores que son también bastante visibles en ese grupo de inversor, además de muchas otras personas, como estoy diciendo. Han pagado exactamente lo que se ha comentado, 171 millones de libras. ¿Cuánto es esto en euros? 200 millones de euros. ¿Cuánto es en dólares? Si lo queréis también saber, 222 millones de dólares. Eso es lo que han pagado este grupo norteamericano de un valor que tiene el equipo Alpine ahora mismo de 900 millones de dólares. Por eso es por lo que han pagado esos 200 millones de dólares en ese 25%. Y esto quiere decir varias cosas. A partir de ahora tienen más inversión a futuro, tienen un negocio que va en ascenso, ¿no? Porque hasta un inversor decide pagar por ti, es decir, que sabes que al final estás creciendo en valor, todo eso tiene bastante que ver y tienes al final dinero para invertir en la escudería, tienes dinero para intentar invertir en más infraestructura. Alpine en sí, con el poco dinero que estaba intentando meter Renault, han conseguido hacer buenas cosas en estos últimos años, lo estamos viendo este año, ¿no? Que es claramente el equipo líder del resto, el año pasado ya lo fueron también el líder del resto, este año pues están un escalafón por debajo, es decir, un puesto por debajo, pero porque Aston Martin ha pasado de estar inferior a Alpine en cuanto a no es que fuera inferior al Alpine, es que prácticamente no estaba ni en la disputa por ser el líder del resto Aston Martin, quedaron séptimos, han pasado de quedar séptimos a estar en la zona alta, entonces por eso Alpine ha perdido un puesto en comparación con el año pasado, pero realmente sigue siendo ese líder del resto, entonces intentar invertir más, intentar hacer más cosas y a ver si de esta forma sí que Alpine consigue, o el grupo Renault consigue de esta forma llevar a este equipo otra vez a lo más alto, que al final es la intención, ¿no? Pero como no estaban invirtiendo dinero, pues estaba siendo bastante complicado. Así que eso es lo que se ha comentado. Vamos a pasar de tema. Tenemos un tema bastante breve al respecto sobre el equipo Ferrari y seguimos y tenemos que hablar acerca de unas declaraciones de Frédéric Vasseur, el jefe del equipo Ferrari, que ha hablado acerca de la complejidad que tienen dentro del equipo al respecto sobre fichar a ingenieros, como el caso de Adrián Newey, que esto además lo que nos va a contar Frédéric Vasseur es algo que ya nos ha contado en su día Adrián Newey hace alrededor de un par de semanas. Yo diría que fueron hace 3
3 semanas que lo contamos en un vídeo. Las razones por las que Adrian Newey nunca fichó en Ferrari las desveló y van muy en relación a las palabras que dice Frédéric Vasseur. Lo que ha dicho el jefe del equipo Ferrari es que es muy complicado para Ferrari conseguir fichar ingenieros, y esto es así, y es algo que al final se ha contado en muchas ocasiones, que no es nuevo y no es ya ni siquiera que lo contara Adrian Newey, es que se ha contado anteriormente de muchos otros ingenieros. El problema que tiene Ferrari es estar asentado en Italia. Ferrari, por supuesto, es un equipo italiano, es un equipo asentado en Italia y tiene una complejidad muy grande porque fuera de Gran Bretaña, ¿cuántos equipos hay? Hay pocos. Está Ferrari, está Haas, que Haas está asentado tanto en Estados Unidos, aunque eso es minoritario, como en Italia, y están asentados en Italia para estar cerca de Aston Martin, de Ferrari. Luego está también el equipo Alfa Tauri, que el equipo Alfa Tauri está asentado en Italia, está asentado en Faenza, muy cerca de donde se disputa el Gran Premio de Imola. Están asentados ahí porque al final vienen desde Minardi. Minardi fue comprado por Toro Rosso, bueno, por Red Bull, y fue convertido en Toro Rosso, y luego pasó a ser el equipo Alfa Tauri que estamos teniendo ahora, pero por eso están asentados en Italia. Más allá de ahí está Sauber, que están asentados en Suiza. En teoría, Audi va a estar asentados en Suiza porque al final Sauber es Sauber, va a seguir siendo Sauber, pero también van a tener una corresponsal en Alemania, y el resto de equipos están en Gran Bretaña. Red Bull está en Gran Bretaña, que Red Bull es un equipo austriaco, pero están asentados en Gran Bretaña. Mercedes, que es un equipo alemán, están asentados en Brackley, que es Gran Bretaña. McLaren está en Woking. Williams está en Grove. Más equipos que estén allí. Aston Martin está en Silverstone. Todos los equipos están en Gran Bretaña. ¿Esto qué pasa? Que supone un problema para Ferrari, porque lo supone también para Alfa Tauri, porque lo supone también para Sauber, pero al final no son equipos que estén tan arriba como Ferrari. Ferrari tiene que competir por el máximo y tiene que fichar a los mejores. ¿Cuál es el problema ahí? Que si tú estás en Mercedes y te vas a Aston Martin, digamos en el caso de Eric Blanding, no cambias de casa, no cambias de lugar, no cambias de localidad, no mueves a toda tu familia a Italia. Tú te quedas en tu misma casa y la única diferencia es que a lo mejor en vez de hacer 40 kilómetros hasta tu trabajo tienes que hacer 80 o 100 o 150, tienes un par de horas más, a lo mejor en camino tienes una hora en lugar de media hora de camino hasta tu trabajo. Es el único cambio que tienes que hacer. O quizá te pilla más cerca. Me imagino que obviamente si estabas en Mercedes, pues te habrías intentado ir lo más cerca posible de Mercedes, y si te cambias ya tendrás que ir desplazarte un poco más lejos, pero no cambias de casa. Si te vas a Ferrari, sí, si te vas a Ferrari te tienes que mudar a Italia. Entonces ese es el problema, y eso es lo que nos comenta Frédéric Vasseur, es algo que comenta que a él mismo le pasó en su día cuando se marchó a Sauber, que luego lo que comenta es que luego no es tan malo. Dice que primeramente, por ejemplo, si te vas a Italia, luego llegas, te vas de Italia y no te quieres ir, es decir, porque Italia es un mejor país para vivir que Gran Bretaña. Eso es lo que dice Frédéric Vasseur. Sobre todo se lo refiere al tema de clima, al tema de comida, que ahí, bueno, pues yo estoy de acuerdo. Obviamente que sea mejor o peor, gustos, cada uno tendrá sus gustos, por supuesto, pero desde luego que en términos de comida, en términos de clima, seguramente sea mejor Italia que lo que es Gran Bretaña, pero ese es el problema que hay, que tienes que desplazarte. El problema es inicialmente, el problema es convencer, ya no convencer, el decir, me tengo que mudar a toda mi familia, me los tengo que llevar allí, a lo mejor no quieren, ese es el problema. Y es el problema que, por ejemplo, a Adrian Newey le pasó, y lo ha comentado él, y además lo trajimos recientemente. Recuerdo que dijo Adrian Newey que todavía si lo hubiera pillado a lo mejor con unos 10 años más, que sus hijos hubieran sido más mayores en ese momento, que pues todavía se lo podría haber llegado a plantear, pero en el momento además en el que se lo ofrecieron, sus hijos eran pequeños, no lo quería hacer mover de Gran Bretaña, estaba bien allí, es su país también, entonces todo eso hizo que al final no se quisiera mover. Y ya no porque sea su país, sino porque al final estás asentado allí. Hay muchos ingenieros, por ejemplo, españoles que están asentados en Gran Bretaña ya porque están trabajando allí, y muchos ingenieros de Aston Martin que se están haciendo pues conocidos también en redes sociales, que muchas veces os los he traído. Una vez que estás allá asentado, que ya te has tenido que mover incluso de tu país, a lo mejor ya tampoco te quieres mover a Italia. Entonces todo eso hay que contarlo, y esa es la razón por la que desde Ferrari ven que tienen esa complejidad, que es así, que es totalmente. Pero bueno, vamos a pasar de tema, que este era un tema muy breve y se me ha pasado muy largo, y ya para finalizar el último tema que te tenemos que tratar en este vídeo, tenemos que tratar al respecto sobre el calendario de la Fórmula 1. Tenemos que confirmar que lo que ha confirmado Stefano Domenicali es que vamos a tener 24 carreras de máximo. Lo ha confirmado el CEO de la Fórmula 1, ha confirmado que no vamos a pasar de las 24 carreras en un futuro próximo. Esto es lo que tiene que ser,
porque ya 24 son demasiadas, pero es que si son más de 24 ya es seguir extendiéndose y es extremadamente complicado. Sobre todo porque ya son 24 carreras, tenemos que tener en cuenta que hay que haber semanas de descanso, tiene que haber el parón veraniego, tiene que haber el parón invernal. Es que ya estamos en un punto en el que casi no hay semanas de descanso. Y ya estamos en un punto en el que es difícil, si te caes del calendario por cualquier razón, es complicado encontrar una carrera que la sustituya o encontrarte una nueva fecha, porque no las hay. Y es lo que ha pasado en Imola. La única fecha disponible que había para Imola era romper el parón de verano y hacerlo en agosto. En Imola, en agosto, quiero decir. Ahí estamos viendo la complejidad, ¿no?, que tiene ese calendario. Entonces eso es lo que ha comentado Stefano Domenicali. Se hablaba que para 2030 llegar a 30 carreras. Veremos cuando lleguemos a 2030. Eso está muy lejos, pero es un disparate, a mí me parece, es hacer 30 carreras, por lo menos tal y como se hacen ahora mismo. Quiero decir, entendería que se amplíen las carreras si se hace lo que Domenicali quiere, que Domenicali quiere una sesión de libres, clasificación y carrera. Ya está, no quiere más. Si eso se hace, puede llegar a ser entendible que a lo mejor se haga un fin de semana más, se hagan más fines de semana, porque al final es más comprimido el fin de semana, ¿no? Bueno, aquí sería un debate bastante extenso, pero que tal y como están ahora mismo, 24 carreras ya es un disparate, si fueran más sería terrible. Así que en un futuro próximo solo vamos a tener 24 carreras. Y además Stefano Domenicali ha confirmado el sistema rotatorio y ha dicho además que ya hay ciertas conversaciones con ciertos circuitos para entrar en ese sistema rotatorio, que sobre todo va a tener bastante importancia en Europa, porque en Europa solo quieren 7 carreras, bueno, solo quieren 7 carreras en casi cada continente. Entonces eso es lo que está hablando. Quizá a lo mejor Europa tendría 10 carreras, algo por el estilo, pero entrarían en un sistema rotatorio. ¿Y qué carreras van a entrar en el sistema rotatorio ese que se está hablando? Pues lo ha confirmado un medio que se llama Fórmula Pasión en Italia, y lo que han comentado, seguro que van a entrar en ese sistema rotatorio, que agarraos porque son carreras muy importantes. Estarían Silverstone, estaría Monza, estaría Imola, estaría Barcelona y estaría Mónaco. 3 grandes premios que son históricos y que deberían de ser un fijo en el calendario. En teoría entrarían en ese sistema rotatorio. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones que Silverstone, Monza, Mónaco y Bélgica no tendrían que entrar en un sistema rotatorio. Esas deberían de ser fijas. Es más, solo quieres 7 carreras en Europa, haz 7 carreras y esas 4. No puede haber un calendario de Fórmula 1 sin esas 4 carreras. Lo siento mucho. No puede ser así. Por historia tienen que mantenerse. Pero parece que esto no le importa a la Fórmula 1, incluso van a entrar en ese sistema rotatorio. Lo que se habla es esos circuitos que os he dicho. Interesante que no se ha mencionado al respecto sobre carreras que tenemos ahora mismo en el calendario, pero que no, europeas, que no entran en ese sistema, por lo menos por lo que se ha dicho me refiero. Las que no se mencionan es Azerbaiyán, Austria, Hungría, Bélgica y Países Bajos. Sabemos que de estas carreras, de estas 5 carreras, hay algunas que tienen el contrato limitado, es decir, por ejemplo, Bélgica solo ha renovado para este año, tienen que renovar para el siguiente, que se espera que sí que lo hagan, pero no se ha mencionado nada al respecto sobre entrar en ese sistema rotatorio. Y luego carreras que han hecho esa puja por intentar entrar a la Fórmula 1 y que ellos han dicho abiertamente que entrarían en ese sistema rotatorio, también, claro. Si no tienes tu gran premio, es más fácil aceptar ese sistema rotatorio, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, Mónaco entendería que obviamente los organizadores digan, oye, yo no quiero entrar en un sistema rotatorio, porque Mónaco ha estado en todas las ediciones de la historia de la Fórmula 1, menos en el año 2020. Silverstone ha estado en todas las ediciones de la Fórmula 1 y la Fórmula 1 debutó en Silverstone. Monza, más de lo mismo, ha estado en todas las ediciones de la Fórmula 1. Esos circuitos no se deberían de mover. Otros circuitos que ahora mismo no están en el calendario y que ya han dicho que aceptarían ese sistema rotatorio son Francia y Alemania. Francia con Paul Ricard y Alemania lo han dicho con Hockenheim. Lo digo así porque Hockenheim dijo que estarían abiertos a, si regresa el Gran Premio de Alemania como un fijo, estar rotando con Nürburgring, Hockenheim y Nürburgring, un año uno, un año otro, como se hizo en antaño, pero si hay el sistema rotatorio, y esto lo hablaron públicamente desde Alemania, van a hacer todo lo posible porque el único Gran Premio en Alemania sea Hockenheim, así que eso es lo que dicen. Y luego el Gran Premio de Madrid está pujando fuerte por entrar, que tendrán que aceptar muy posiblemente ese sistema rotatorio. Una cosa que yo propuse hace un tiempo es, que me parece muy buena, como hay gente que quiere Barcelona y hay gente que no quiere Madrid, o hay gente que sí quiere Madrid y no quiere Barcelona, yo dije que una cosa que estaría muy bien y que ojalá, esto sería espectacular porque tendríamos 2 grandes premios en España, no sé, no en el mismo año, pero sí que tendríamos variedad en España y tendríamos un gran premio a lo mejor de esa forma fija en España, en este sistema rotatorio, sería rotar Madrid y Barcelona, es decir, en 2027, ¿no? Que en teoría es cuando se habla Madrid, pues a lo mejor Madrid, 2028 Barcelona, 2029 Madrid e ir así.
es una cosa que yo vería también bastante bien, por supuesto, aunque creo que en ese sentido es complicada. Así que bueno, eso es lo que se ha estado hablando acerca de ese sistema rotatorio, eso es lo que sabemos y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, vuestras sensaciones acerca de este Gran Premio de Austria que vamos a tener este mismo fin de semana. Dejadme en los comentarios, dar un like y suscribiros si os ha gustado. Os recuerdo para los nuevos y si queréis contribuir un poco más, que ya lo hacéis muchísimo viendo únicamente los vídeos, hemos activado esa función de miembros, hay varios beneficios que tendrías si activas esa función de miembros, así que ahí tenéis esa oportunidad y esto ha sido, como digo, todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.